buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que ya nuevamente se conectan a través de estos medios digitales, de todos estos sistemas, para poder compartir un día más, un día en el cual podemos celebrar y podemos estar tranquilos, confiados plenamente en que el Señor ha estado obrando en todo el transcurso de la semana y que vive plenamente en nuestra vida, dirigiéndonos, cumpliendo tal vez algunos de nuestros sueños, anhelos, y tal vez también haciéndonos pasar en algún momento alguna dificultad, algún momento de padecimiento, podemos decirlo así, pero que también entendemos que es parte fundamental del proceso que el Señor hace en cada uno de nosotros para poder crecer y poder desarrollarnos humanamente. Bueno, mis amigos y hermanos, cordial saludo nuevamente, les reitero a todos ustedes, sean bienvenidos para poder disfrutar en esta mañana de este tiempo de alabanza, de poder darle gloria a Dios, poder manifestarle a Él a través de la alabanza, poder decirle cuánto le amamos, cuánto nosotros anhelamos que Él permanezca en medio de cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, que Él pueda fluir ahí en medio de nosotros. Y en esta mañana yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que dispongamos nuestro corazón, a que pongamos también nuestra mente lista y presta para poder escuchar plenamente ese bocado tan delicioso que es la palabra de nuestro Señor. Padre Celestial y Dios bueno, en esta mañana queremos darte gratitud a ti, Señor, por todo lo que tú haces en medio de nuestra vida, Señor, por todo lo que tú manifiestas día tras día, Señor. Cómo levantas a aquellas personas que están caídas, cómo restauras el ánimo de aquellos hermanos que quizás se sienten abatidos, que quizás no sienten alguna sensación diferente a tal vez la rutina, Señor, pero tú estás obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por el sustento, por la provisión que tú manifiestas a cada una de las familias y que también permites que a través de muchos de nuestros hermanos tu voluntad y tu misericordia se manifieste en esa ayuda como hermanos, así como lo hacías en la iglesia primitiva, donde todos se reunían en coinonía y allí compartían de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú te manifiestas de esa manera tan especial y nos permites que como hermanos, como amigos, podamos disfrutar no solamente de salud, sino de bienestar, Señor, ese bienestar integral para cada uno de nosotros, en el cual nos podemos gozar constantemente, Señor. Gracias por ese día a día y gracias por el despertar, porque podemos seguir viendo tu gloria y tu maravilla, Señor. Te pedimos en esta mañana también por esas necesidades que tenemos, Señor. Seguimos orando por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que están postrados en una cama, que están recluidos tal vez en una cárcel, en sitios en los cuales su integridad se ve afectada, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Seguimos orando por nuestros hermanos, por Helen Sofía, por Lucía, por todos aquellos en los cuales hemos estado hablando, Señor, por María, por Julia, por todos nuestros ancianos, Señor, en los cuales sabemos que tú ya estás actuando allí, Señor. Permíteles que ellos puedan ver esa luz y que puedan ver tu majestad, Señor, que puedan ver ese amor tan grande que se puede reflejar en cada situación y en cada aspecto que ellos puedan estar viviendo, pero que te vean allí específicamente a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero invitarles en esta mañana a que vayamos a un texto de Mateo. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5. Allí el Mateo empieza a hablar o empieza a preguntarnos, allí dice el texto: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibirá. Muchas veces
nos hemos cuestionado, muchas veces nos hemos preguntado acerca de dónde está Dios. ¿Se ha preguntado usted acerca de eso? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estará Jesús? Y muchas veces esas preguntas las hacemos cuando nosotros somos inconversos, tal vez cuando estamos empezando a caminar junto al Señor que hasta ahora le estamos conociendo. Surgen esas preguntas porque no esperamos, o la mayoría, al contrario, esperan ese cambio radical en la vida del ser humano. El conocer a Jesucristo, el conocer a Dios, genera en muchas personas un cambio contundente, pero no es así. La vida no cambia de la noche a la mañana ni se convierte en color de rosa. La vida puede seguir en sus mismas situaciones y circunstancias, y por eso empiezan a surgir las confrontaciones. ¿En dónde está Dios? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no se manifiesta? Pero la verdadera noticia es que Dios está en todas partes. Está en el cielo, está en todo alrededor de nosotros. Inclusive está también en nuestros corazones. Allí es parte fundamental de tu decisión de poder abrir el corazón y decir al Señor: permito que tú entres, Señor, que puedas vivir en mi corazón para poder deleitarnos, para poder vivir de todas esas cosas maravillosas que el Señor ha puesto para nosotros. Pero les recuerdo que es nuestra decisión la que hace que esto pueda suceder, que Dios pueda entrar allí para que actúe plenamente, para que nuestra vida tenga realmente ese cambio, el cambio que muestra allí, para entender quién es el mayor, como le preguntan los discípulos, quién es el mayor. Pero al poder detectar quién es el mayor, podemos también decir contundentemente que es Dios. Él es suficiente en nuestra vida, que Él es el único que puede gobernar y dirigir, que no hay nadie más, que solo con Él podemos vivir tranquilamente. Él es suficiente en nuestra vida. Por lo tanto, les invito a que oremos en esta mañana a través de la alabanza y poder cantar esta canción, la cual dice así.
sin temor, tal y como somos, amor. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que beber, y jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibirá, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza en él. En su amor confiabas, hay descanso en él. Así es, Señor. Hay una esperanza futura y eres tú, Señor, porque en ti podemos descansar plenamente. Nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestros tormentos, también esos tiempos de gozo, podemos dejarlos en ti, Señor, porque también tú te alegras en medio de esos triunfos y esas alegrías nuestras. Tú estás presente ahí. Esa es nuestra esperanza, Señor. Caminamos contigo y solo tú eres suficiente en nuestra vida. No necesitamos nada más, sino solo tu aliento, tu palabra y tu amor en medio de nosotros. Gracias, Señor, por manifestarte de esta manera. El doctor Lucas continúa diciéndonos aquí en esta mañana, en el capítulo 18, versículo 35, nos cuenta una historia más. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que paseaba junto por él, porque estaban allí, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret, él preguntó: ¿y quién pasa por allí? Y le dijeron: es Jesús Nazareno. Entonces él dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esto me recuerda que hace muchos años, cuando yo todavía estaba en la adolescencia, tenía casi el mismo problema de este hombre que estaba allí. Tenía problemas de visión. Mi visión era borrosa y toda mi actividad, todo lo que vivía, estaba envuelto en esa, digamos que, tela allí que no me dejaba ver con claridad. Todo lo veía borroso, mis actividades hacían que lo que yo hiciera se viera entorpecido, porque lo hacía a medias, no podía ver con claridad lo que pasaba, se me dificultaba ver, hasta que un día mi mamá pudo llevarme al médico y me formularon los lentes donde pude ver realmente con claridad y entender esos aspectos que no veía o que yo veía grises allí. Así, precisamente, es un ejemplo también de la vida del creyente, que mucho tiempo nosotros andamos en esas tinieblas, viendo todo borroso. Lamentablemente nosotros nos acostumbramos a vivir, a ver la vida así borrosa. Y tal vez el Señor se da cuenta de esa enfermedad, de esa aflicción que estamos viviendo, y se manifiesta a través de otras personas, a través de Él mismo, para podernos llevar a una luz mucho más nítida.
aparece Dios, aparece Jesucristo allí para poder ser la fórmula perfecta y darnos a nosotros esa visión, una visión mucho más clara, una visión en la cual nosotros ya podemos ver plenamente y podemos darle gracias al Señor. Cuando vemos claramente la situación, cuando nos confrontamos frente a su palabra y lo vemos nítido, podemos dar gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, por las circunstancias que hemos pasado. Y aquellos que han estado conectados con nosotros a través del estudio de Génesis pueden dar testimonio y fe de la vida de José, de que no era una vida muy agradable. Empezó descendiendo totalmente, fue preso, fue esclavo, fue maltratado hasta por su familia, pero Dios lo rescató con un propósito. Y nosotros muchas veces tenemos esta oportunidad de ser restaurados por Señor, porque Él coloque su vida en nosotros y que podamos nosotros ahora ver diferente este momento. Y en medio de todas esas situaciones, poder dar gracias al Señor. Esta mañana es para darle la gloria y la honra al Señor y cantar de esta manera. Amén. No estamos en la iglesia, pero sí quisiera que los que estén aquí pudiéramos dar ese aplauso a toda la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, porque es así como nosotros nos manifestamos. Hace falta también ese bullicio, esos aplausos de toda nuestra iglesia, que pues esperamos próximamente estar nuevamente compartiendo con ellos. Volvemos al Antiguo Testamento ahora en esta mañana en Jueces, que también nos narra otra historia particular. Jefte, ustedes también recordarán a Jefte, un galadita, dice allí en el texto, capítulo 11, Jefte, galadita, era un hombre esforzado y valeroso.
era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefte, diciendo, echando fuera a Jefte, le dijeron, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con los hombres ociosos, los cuales salieron con él. Aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra el pueblo de Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefte, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefte respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Bueno, una porción más que tal vez refleja en algunas personas, sea como ese reflejo, el espejo de algunas personas que han recibido la salvación por parte de Dios, porque se manifiesta allí. Bueno, el texto más adelante ustedes se darán cuenta de lo que sucedió con Jefte y sobre todo con su única hija, la que tuvo, porque clamó a Dios para una acción especial, pero le resultó también una acción dolorosa. Pero en este pasaje nos muestra aquí la palabra del Señor cómo los elementos de las personas, nosotros que vivimos y que hemos estado en circunstancias en las cuales nos avergonzamos, tal vez nos da miedo vivir o dar un paso adelante por lo que la gente niega o acusa de nosotros, como le sucedió aquí a Jefte, fue rechazado porque era hijo de una ramera, de una prostituta, y él se alejó de allí, pero posteriormente van a buscarle. Y así sucede con nosotros. Nosotros tal vez vivimos momentos difíciles, momentos en los cuales la gente misma nos rechaza, tal vez nuestra familia, y nos sentimos avergonzados y no queremos continuar con lo que el Señor ha colocado. Pero el Señor da ese propósito, nos da la mano, nos rescata allí y aparece para efectuar un llamado especial en la vida de nosotros, en la vida de cada persona. Tal vez el Señor escoge a esas personas que parece improbables que puedan hacer algo espectacular en la vida, pero eso es la tarea específica del Señor, tomar a los más necesitados, a los más débiles, tal vez aquellos que son avergonzados, para rescatarlos, para levantarlos y a través de levantarlos mostrar ese propósito especial. Entonces, cuando estamos allí, lo que importa es que ante ese llamado del Señor es que nosotros podamos responder con prontitud y sobre todo con amor, esa respuesta inicial que el Señor busca en nosotros, con obediencia y sobre todo decirle, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí, no importa lo que estemos pasando, yo estoy aquí firme Señor, envíame a mí. Cantemos esta canción que nos invita también a trabajar no solamente en el ministerio, sino a trabajar en la necesidad y decir, Señor, cuenta conmigo, aquí están mis manos, yo estoy aquí.
y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, van como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Así es, Padre Celestial. En estos momentos, sobre todo de dificultad y la que está atravesando el mundo, es esencial que muchos se levantemos para poder acudir en medio de la necesidad, Señor. Estamos aquí, Señor, y si tú tienes ese corazón dispuesto para trabajar en medio de la necesidad, para colocar tus manos en la obra social, en las misiones, Señor, yo te invito a que tú levantes tus manos y digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo sé que el trabajo es arduo, es duro, es pesado, pero yo estoy dispuesto para caminar, para ir más allá, siempre y cuando, así como dijo Moisés, tú andes con nosotros y no nos sueltes de la mano, Señor. Queremos caminar junto a ti. Permítenos continuar este trabajo, pero siempre guiados por ti, por tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana porque tú continúas obrando en cada corazón, en cada sentimiento, en cada familia. Tú haces esa particularidad, esa parte especial, Señor. Tú eres la esencia, el motor de que todos estemos caminando, que nos direccionemos hacia ti, Señor. Permítenos mantenernos de acuerdo a esos principios y a esos preceptos tuyos, a vivir en amor, en armonía, en coinonía, sobre todo, manteniendo la humildad y manteniendo la misericordia por los demás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén y amén. Bien, mis hermanos y amigos, quiero dejarlos en esta mañana para que podamos disfrutar del plato fuerte que nos corresponde en esta mañana, porque tenemos un invitado especial, un conocido ya de nuestra casa, un pastor amigo que todos le conocen, bueno, la gran mayoría, y podemos deleitarnos a través también del conocimiento y todo lo que él puede traer y enriquecer en nuestra casa. Pero damos gracias también a Dios para que Él sea quien le utilice y que a través de Él pueda Dios transmitir ese mensaje y esa palabra de aliento. Quiero dejarlos entonces en esta mañana con nuestro pastor Oswald Ortiz, quien es quien nos va a dirigir en esta mañana en el plato fuerte. Adelante, pastor. Muy buenos días, Pastor Mario. Buenos días a esta familia hermosa de Casa de Oración. Es un honor que pueda en esta hora compartir con ustedes. Y esta alegría que tengo la vamos a plasmar en el texto bíblico que tenemos de estudio. Y antes de comenzar, quisiera que oráramos al Señor para que Él nos hable a través de su palabra. Padre amado, en esta mañana que tú nos permites reunirnos a través de este medio, te agradecemos tu presencia. Te agradecemos que estés en medio nuestro. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está del otro lado, disponiendo su corazón para escuchar tu palabra, Señor. Qué bueno es cuando la palabra cae en tierra fértil.
y que cada uno de mis hermanos sea tierra fértil para que esta palabra dé un gran fruto en cada uno de nosotros, Señor, y podamos entender lo que esta escritura nos habla a cada uno. Este tiempo es tuyo y que sea totalmente de tu agrado es nuestro anhelo, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, nosotros hemos venido estudiando el libro de Romanos y día a día hemos llegado al capítulo 10 y estamos estudiando el capítulo 10. Pero antes de comenzar a leer y a estudiar lo que tenemos para hoy, quisiera que recordásemos algo para entender más la palabra. Cuando nosotros leemos un texto bíblico, es muy importante que siempre tengamos en cuenta cuál es el propósito por el cual Dios permitió que se escribiera. Y en Romanos no es difícil encontrarlos. Y la base está desde el capítulo 1, en el verso 17, donde dice, más el justo por la fe vivirá. Y empieza Pablo a desarrollar todo lo que tiene en su pensamiento con respecto a la justicia, a la salvación y a la fe. Y lo desarrolla en los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 8, no hace sino darnos todos los elementos de la doctrina para que nosotros tengamos el pensamiento sólido en Cristo Jesús. Y como cada una de las doctrinas tiene como base a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso para que nosotros no haya un viento o una doctrina que nos mueva. Pero en los capítulos 9, 10 y 11, Pablo quiere que esos oyentes que yo tengo atrás en mi foto de atrás tengo a Roma, la Roma antigua, eso es, parece que así era. Entonces, en una de estas calles, en una de estas casas que tengo atrás, había una iglesia que creía en Cristo, que Pablo no conocía, como nos dice en los primeros capítulos, pero que estaba lleno de cristianos. Esta capital de este imperio tenía conglomerado a todo el mundo. Y esta iglesia estaba básicamente llena de gentiles y habían creído judíos. Y en estos capítulos de 9, 10 y 11, Pablo quiere decirle a estos gentiles, escribirle a estas personas, a estos creyentes, a estos nuevos discípulos, que entendiesen la incredulidad de los judíos. Tal vez porque había mucho judío en Roma y siempre contendían, eh, siempre chocaban con el pensamiento tal vez del gentil. Y estos capítulos también nos ayudan a entender a nosotros qué pasó con este pueblo, qué pasó con el pueblo judío eh, y también qué pasa con el pueblo gentil, o sea, nosotros. Entonces, este bloque que va llevando Pablo nos trae hoy al capítulo 10. Un capítulo que está lleno de ventanas, llamémoslos así, del Antiguo Testamento. Él quería mostrarle a los gentiles cuál era el propósito de Dios con su pueblo, qué había pasado con él, pero también que sabía que había oyentes judíos y quería clarificarles, oyentes judíos que tenían el concepto de la ley y el choque de entender la obra de Cristo. Entonces, el versículo 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 hacen referencia
al Antiguo Testamento. Y lo que vamos a leer hoy está lleno de esa ventana. Y como él lo dice más adelante, Pablo, ese Antiguo Testamento que nos va a reflejar a Cristo, que nos va a reflejar qué es lo que quiere que entendamos nosotros y que en qué no caigamos, porque, porque nosotros vemos ah, en estos textos palabras que son directas a los judíos, pero que en cierta manera eh, también se nos pueden aplicar a nosotros después de 2000 años de este evangelio haber crecido. Entonces, hace 8 días estudiamos del versículo 1 al versículo 13. Hoy vamos a estudiar el versículo 14 al 21 y vamos a intentar desmenuzar un poco lo que Pablo estaba escribiendo, lo que Pablo quería decirles a ellos y también entender qué podemos nosotros extraer y aplicar a nuestras vidas para lograr eh, no caer en lo mismo. Entonces, quisiera que le diéramos esos versículos del 14 al 21 y, y entonces los leeremos. Pastor Mario, si me quieres compartir la pantalla. Aunque ustedes todos en su casa tienen el texto, entonces leámoslo mientras que arreglamos nuestros problemas técnicos. Eh, lo voy a leer desde el 13 para que podamos entender lo que viene diciendo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una afirmación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces vamos a leer hasta ahí, Pastor Mario, y luego continuamos. En estos dos primeros versículos eh, que tienen un mismo tema y que nos empalma con lo que el Pastor Mario nos enseñó hace 8 días. Y comienza en la forma en que Pablo enseña. Su forma, una de las formas de enseñar categóricas de él es a través de las preguntas. Él usaba este método de aprendizaje y lo usaba para enseñar, para que todos entendieran el mensaje. Y comienza con muchas preguntas. Y quisiera que a través de esas preguntas nosotros también pudiésemos entender lo que está diciéndonos Pablo. Entonces la primera pregunta, después de haber dicho que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y a esa pregunta podemos hacerle muchas más preguntas. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que pueden invocar? ¿Quiénes son? ¿En quién no han creído? Es esa pregunta de ¿en quién? Es básica, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces sabemos de quién está tratando, de aquel. Aquel es el Señor Jesucristo. La pregunta acá es para poder entender
¿quiénes son los que no lo han hecho? En el versículo 1 habla muy categóricamente, un versículo muy emocionante para Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea que él está aquí hablando de judíos. Hay que ir a quienes no han oído, entonces los que tal vez no han oído son los judíos. ¿O serán los gentiles? Mm, Podríamos preguntarnos, eh, porque más adelante él habla de eso. Lo único cierto es que la pregunta está abierta. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces vamos a ver si a través de las siguientes podemos entender esto. ¿Cómo creerán? Otra vez, ¿quiénes? En aquel, ya sabemos que es en el Señor, de quien no han oído. ¿Por qué no han oído? Entonces aquí hay dos. No han creído y no han oído. ¿Quiénes? Sabemos que es del Señor. Y la tercera pregunta, ¿cómo oirán? O sea que aquí todavía más tremendo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quiénes van a oír? ¿Qué van a predicar? ¿Quiénes van a llevar ese mensaje? Es como Pablo queriendo llevar al pensamiento de aquellos a quien les está escribiendo la carta a algo que es muy importante, que es claro. Parece que él quisiera explicarnos algo que él está haciendo, que él está practicando y que quiere compartir con sus destinatarios o con los que están escuchando la carta. Y no parando, el versículo 15 dice, ¿cómo predicarán? O sea, estos que van a ir, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces aquí parece que hay como esta serie de preguntas tiene una trama. ¿De qué está hablando? Y termina el versículo 15 diciendo así, cuán hermosos, como está escrito. Vamos a leerlo entonces en Isaías 52, que es donde está escrito. Realmente 52, 6 y 7 para que vean la importancia, o para que vean, no, para que veamos la importancia de este texto. Entonces, el Señor está hablando a su pueblo y dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, está hablando Dios a Sión. He aquí, estaré presente. Miren lo que antecede este versículo. Dios habla y dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Si queremos saber la causa, es bueno que cuando terminemos la predicación la leamos. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. O sea que Dios mismo, por la causa del pueblo, va a hablar. Dios mismo, en persona, amados hermanos. ¿De quién estará tratando este texto? ¿A quién nos está llevando sino a Cristo? Y entonces dice, porque Dios mismo va a venir, he aquí, estaré presente. Entonces es cuando viene el versículo 7 y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies
del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, mis amados hermanos, nada más y nada menos que está hablando de llevar el Evangelio de salvación, las buenas nuevas. Y como nos muestra Isaías 52, quien comienza, quien tiene el privilegio de ser el primero, es nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo en persona, como lo había anunciado 600, 800 años antes de que llegara. Y un día iba a decir esas palabras. Y un día iba a caminar en ese monte donde queda Jerusalén. Le está hablando a ellos. Y iba a compartir. Y me encanta cuando dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes, los que traen buenas nuevas. Entonces aquí tenemos algo que Dios hace a través de Cristo y es traer el mensaje de salvación personalmente. Y es una persona bienaventurada quien lo comienza a hacer. Y luego Él se va y deja a otras personas encargadas. Y esos son sus discípulos. Son los encargados de anunciar. Recordemos en Hechos 1 cuando dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí lo bueno es que hay una invitación a que llevemos el Evangelio. Bueno, aquí en este caso está recordándolo Pablo, pero está mostrando algo. ¿Cómo invocarán a aquel? Porque como viene hablando de la salvación, como viene hablando de que la gente crea, de que la gente conozca del Señor, entonces muestra esa tarea. Y para que entendamos o que entendiesen los romanos a quienes estaban escritos, les lleva al Antiguo Testamento donde comienza llevar las buenas nuevas. Dios mismo, a través de Jesucristo, cuando caminó, fue bendito y bendijo cada monte y cada lugar donde estuvo. Y luego él bendijo a sus discípulos para que bendijeran a otros. Parece que esa dinámica Pablo quiere que la conozcan sus destinatarios. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Quiénes? Pues todos aquellos que no han creído. Esto incluye a gentiles y esto incluye a judíos. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído, no conocen? Entonces de pronto en los primeros pueden ser los judíos que no han creído. No han creído en Jesucristo como el Mesías. Y los segundos pueden ser los gentiles quienes no han oído nunca ese mensaje de Jesucristo de salvación. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces es necesario que haya personas que lleven el Evangelio. Pero, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Aquí el centro es el mensaje de salvación. Es indiscutible. Y cómo esta iglesia, cómo Pablo está animando a esta iglesia a que siga ese proceso. Jesús, sus discípulos y los discípulos, ahora los otros discípulos tienen que seguir. Está animando a estas personas a que todos lleven el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y está diciendo, terminando este proceso, diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Cuán hermosos, son hermosos porque están bendecidos a través de Jesucristo. Y esto sucedió hace 2000 años.
Y ya había un proceso. Y el proceso es llevar el Evangelio a todos, a los judíos que no han creído y a los gentiles que no han oído. Ahora sí está queriendo explicar Pablo por qué él hace así, por qué él le habla a los gentiles, por qué él le lleva el evangelio a los gentiles, pero también por qué va primero a las sinagogas, pero también por qué nunca ha abandonado a los judíos. Y recuerde las palabras de él, el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Muy unido a lo que está pasando acá. No vamos a desechar. Entonces, él quiere que esta iglesia tenga en cuenta que a pesar de cómo son los judíos, de a pesar de lo que ellos son, no pueden dejarlo afuera. Y bueno, uno dijera, menos mal que ese mensaje solo fue para esa época, menos mal que ese mensaje no es para hoy, gloria a Dios. Pero no es así, amados hermanos, porque hay personas que no han oído el mensaje. Entonces, hay personas también que no han creído el mensaje. ¿Saben? Él estaba hablando a los judíos claramente, que no habían creído que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. No lo habían creído. Pero hoy tenemos también otros grupos de personas que nacen en una religión, pero que tampoco lo han creído. Que porque piensan que se aprenden ciertas cosas o porque saben ciertas cosas, ya lo siguen. Y el Señor, a través de las palabras de Pablo, está impulsando a esta iglesia de Roma a que lo haga, a que lo lleve. Y también, si lo contextualizamos, si nosotros aplicamos ese texto a hoy, a nosotros también. Hay muchas personas que lo conocen, que dicen conocerlo, pero que no han creído en él. Y el mensaje hay que llevarlo. Y también a los que no saben nada, a aquellos que no creen, aquellos que son ateos, aquellos que ya nacieron con el Big Bang y con la evolución y que no creen en él. Hay un mensaje para llevar, pero ¿quién les va a predicar? ¿Mm? Y, y si hay quien, ¿y cómo van a ser enviados? Y estos enviados a mí me encanta. ¿Qué pasa con esos enviados? O sea, tienen una gran bendición. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué privilegio es poder anunciar el mensaje del Evangelio. Ese privilegio, el primero que lo tuvo fue Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Y así comienza diciendo entonces, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si no hay quien les predique, si los que no creen no tienen quien, los que no han creído no tienen quien les invoque para que crean. Eso va junto. Qué bonito, gloria a Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, gloria a Dios. Gloria a Dios por nosotros, pero los otros, los que no han creído, los que no han oído, ¿quién les va a llevar el mensaje? Y sigue, versículo 16. Pastor Mario, vamos ahora con el 16 y el siguiente pasaje. O lo voy leyendo yo. Dice así, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y voy a parar ahí. Mas no todos obedecieron.
¿Qué? ¿Qué? La pregunta es ¿qué? ¿Qué no obedecieron? Al Evangelio. Y entonces aquí nos da una referencia. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha traído a nuestro anuncio? Y es la segunda referencia que él hace a Isaías, que para los judíos es un libro muy poderoso. Y en el versículo 1 del capítulo 53 dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y él subirá el renuevo delante de él como la raíz de la tierra. Y entonces empieza a hablar el mensaje de Jesucristo y empieza a describir a Cristo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en donde en la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, o sea, por derrotados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido. El mensaje de Cristo. Y lo recuerda acá, mas no todos obedecieron al Evangelio. Las buenas nuevas para el pueblo judío estaban en el Isaías 53. Las buenas nuevas para el pueblo judío no estaba en el rey poderoso, guerrero que los iba a libertar. No, estaba en aquel que iba a dar su vida en la cruz del Calvario, que iba a ser molido a golpes. En él estaban las buenas nuevas. Pero saben, no todos obedecieron a este evangelio. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Estas palabras realmente son fuertes para los judíos, o sea, mis amados hermanos, son muy fuertes para los judíos. Eh, increíble, increíble palabras para los judíos. Yo, no les dice desobedientes, claramente. No todos obedecieron al Evangelio. Y eso está sucediendo y lo trae al presente, porque quiere que esta iglesia invoque a aquel en quien no han creído y les lleve el Evangelio y les abran las puertas. Todas estas calles que ustedes ven detrás de mí, que tipifican la Roma antigua, habían varias sinagogas, habían muchos judíos en Roma, muchos judíos en Roma había. Y era necesario que esta iglesia las trajera, pero tenía que entender que ellos no obedecían, pero tenían que llevarles el mensaje. Y el mensaje central es Jesucristo. No hay otro mensaje. No es cambien de religión, es acepten a Cristo. Él transformará sus vidas. Él transformará su ser. Y hay un proceso. Este versículo 17. Y es muy, 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 muy fuerte. Porque va empatado con lo que viene diciendo en el 14:15. Con oír y con creer. Entonces dice, ¿cómo es que se desarrolla eso? O sea, vamos, él plantea una manera de llevar el evangelio, hay que llevárselo a todos, pero ¿cómo funciona este evangelio? ¿Cómo funciona el seguir a Cristo? Entonces dice así que la fe es por el oír, amados hermanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y voy a detenerme ahí un poquitico. Recordemos, estos dos versículos muy relacionados con el 14 y 15, demasiado, porque es la forma en que todos podemos creer. En el versículo 14, Pablo no deja absolutamente a nadie por fuera de poder llegar al Evangelio, de poder conocer las buenas nuevas. Pero la pregunta que él termina diciendo en el versículo 15, ¿cómo predicarán si no han sido enviados? Y nos va a decir, ¿cómo es que funciona esto, el de creer en Cristo? Nos va a decir. Entonces dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que desarrolla la fe?
llevar las buenas nuevas, la palabra de Dios, el mensaje. Cuando yo escucho el mensaje, cuando alguien me trae el mensaje a mí, cuando yo escucho el mensaje de Jesucristo, cuando yo entiendo qué hizo Él por mí, cuando yo entiendo cuánto Él me amó a mí, cuando yo entiendo quién soy yo, entonces realmente es cuando puedo creer quién es Él. Y eso es lo que Él está haciendo aquí con los judíos, recordándoles Isaías 53. Es lo que Él quiere que entiendan. Pero nosotros también, si vamos a contextualizar, si vamos a aplicarnos, nosotros también debemos entender. No hay otra manera que no sea por la palabra de Dios, que no sea por las buenas nuevas del Evangelio. Es en Cristo que realmente encontramos la salvación, que es lo que viene hablando Pablo. Recuerde, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y por eso está desarrollando esto. Pero ¿cómo van a haber salvos si no les llevamos el Evangelio? Ahora nos preocupamos, no, es que yo no sé, es que soy muy difícil, es que a mí me da pena, es que yo tengo miedo, es que yo no puedo, yo ni sé hablar. Hermanos, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿No es acaso que Él se hizo hombre? ¿No es acaso que Él murió en la cruz del Calvario? ¿No es acaso que Él resucitó al tercer día? ¿No es acaso que Él regresará por nosotros? ¿No es acaso es el Evangelio? ¿Cómo pues nosotros podemos callarlo? ¿Cómo pues podemos abrigarlo solo para nosotros? Cuando recuerde, hay quienes no han creído y hay quienes no han oído. Entonces, no nos preocupemos, entendamos el Evangelio y no compliquemos a aquellos que no han creído ni han oído. El versículo 18 dice, pero digo, otra vez comienza la pregunta. ¿No han oído? Y esta es una exhortación para los judíos. ¿No han oído? Antes bien, o sea, mira el contraste tan tremendo. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. La pregunta, ¿de quiénes? Entonces, otra referencia al Antiguo Testamento. En un texto que todos nos conocemos, en el Salmo 19. Entonces es bonito porque muchas veces nosotros lo hemos hablado. Y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras, otro día la noche, a otro la noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y escuche el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz. ¿La voz de quién? De Dios. ¿En dónde salió? Por toda la tierra. Dice por toda la tierra. Y hasta el extremo del mundo, a lo más lejano. Sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. ¿Cómo les parece, amados hermanos? Y él, aquí Pablo, se lo recuerda a estos judíos porque aquí lo que pasa es que está dándoles todas las herramientas a los hermanos de la iglesia de Roma para que puedan entender a los judíos, para que puedan llevarles el evangelio, para que les puedan compartir. La palabra de Dios nos da todas las herramientas, amados hermanos. ¿Qué tengo que hacer yo? Escudriñarla. Dice así, por toda la tierra no ha salido hasta los confines sus palabras, o sea, él ha hablado. ¿Cuándo? Pues antes habló
a través de sus profetas. Pero en un momento, como leímos en Isaías 52, Él vino y Él mismo habló. Y esto es hasta los confines de la tierra. ¿Quiénes tendrían que llevar hasta los confines de la tierra la palabra del Señor? Para que esa palabra eh, se cumpla no solo al pueblo judío, sino a todos nosotros, amados hermanos. Esto empata mucho con Hechos 1:8. Y me seréis testigos en. Y termina diciendo hasta lo último de la tierra. Y este versículo termina diciendo hasta los fines de la tierra. Entonces, ¿y quién va a llevar ese mensaje? ¿Quién va a cumplir esta palabra día a día? ¿Quién va a poder llevar la voz de Dios? Versículo 15. ¿Cómo lo harán si no fueren enviados? Este texto deberían usarlo para las misiones. Isaías dice resueltamente, perdón, versículo 19, disculpe. También dijo, ¿no han conocido esto Israel? Otra vez va para los judíos. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y qué bueno porque a veces entonces si estaban los judíos, los gentiles leyendo esa carta ya en Roma, todos creídos, mire, estos judíos, mire lo que han hecho, mire lo que son. Eso pudiese tener una vanagloria, a pesar de que en los primeros capítulos él había hablado de la condición del ser humano para que todos los gentiles no se creyeran, sino que entendiésemos quiénes éramos antes de Cristo. Y entonces aquí va a Deuteronomio 32. Me encanta que vaya a Deuteronomio 32 porque es un momento clave. Y él lo recuerda acá, creo que es en el versículo 21, sí. Es el cántico de Moisés, un cántico de victoria. Pero en el versículo 21, eh, en el 20 dice así, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál es su final, porque son una generación perversa, hijos infieles. Le está hablando a los judíos. Estas son unas palabras proféticas, unas palabras de recordatorio. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Escúchenme. Con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Este texto lo trae a memoria acá en el versículo 21, en el versículo 19. Y es bueno que nosotros también lo entendamos, amados hermanos. Aquí hay la palabra, hay una palabra que suena feo, como así que Dios los celos, pero si es que los celos no son de Dios. ¿Sí? Una cosa son los celos del hombre y otra cosa son los celos de Dios. Pero aquí se habla de los celos. Incitar a la rivalidad. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Qué hizo este pueblo, Israel? Y desde el capítulo 32, en las palabras del cántico de Moisés, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Cambiaron a Dios por sus ídolos. Razón por la cual ellos sufrieron. Y ahora a ellos van a sentir celos con ese pueblo que no es judío, con ese pueblo que no era pueblo, con un pueblo insensato. Cosa de la palabra, amados hermanos, no es bonita, quiero decirles. Pablo está siendo fuerte y aquí está recordando palabras fuertes. Eso quiere decir con un pueblo que no es inteligente, con un pueblo que no tiene entendimiento, con un pueblo malo, con un pueblo que permanece en el pecado. A ese pueblo, ¿quiénes serán ese pueblo? ¿Quiénes sintieron celos de los judíos? ¿Con quiénes?
desde el principio del mensaje de Jesucristo. ¿A quién les daba rabia que Jesucristo fuera y predicara a los gentiles? Pues sí, amados hermanos, qué bueno que nos recordemos, que nos recuerden quiénes somos, porque sí hemos creído en Cristo, sí hemos cambiado, pero no éramos inteligentes, no teníamos entendimiento. Y eso es claro que nosotros también lo tengamos en cuenta. Y Pablo quería que él les está enviando a ellos, los mima, los anima como es, el Espíritu Santo les revela esta palabra, pero no les pierdan de vista quiénes son, porque ahí nos incluimos nosotros como pueblo gentil. Y, y entonces nosotros ya sabemos quiénes somos tampoco, o sea, ¿por qué debemos llevar ese evangelio a quienes no han creído? Muy sencillo, porque nosotros también, aunque no le conocíamos, fuimos pecadores, insensatos, me gusta la palabra que quiere traducir eso, no inteligentes, o sea, lo que saben, sin entendimiento, que permanecen en el pecado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a aquellos que no creen? ¿Quiénes somos nosotros para no hablar a quienes quieren oír el mensaje? Es fuerte este texto. Y los versículos 20 y 21, quiero leerlo al final para que entendamos otro poquitico. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, aquí sí quiero ir a donde salen esas palabras de Isaías. Para poder nosotros entender es buenísimo. Isaías 65:1, sobre todo en el versículo 20, porque el versículo 21 es 65:2, dice así. Fui buscado por los que no me preguntaban por mí, por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Increíble. ¿Saben? Es una cosa particular. Hoy cantamos eso aquí. Las chicas cantaron bien, diciendo heme aquí. Pero ¿sabe quién dijo primero heme aquí? ¿Quién extendió? Dios mismo a ese pueblo que somos nosotros. A ese pueblo. Fui hallado a los que no me buscaban. Nosotros no lo estábamos buscando. ¿Sabe por qué? Porque como dice en el versículo 14, no lo conocíamos. No habíamos oído. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté palabras de Dios a los que no preguntaban por mí. Ciertamente, Él nos buscó. Él se manifestó al menos a nosotros. No sé en qué momento, mis amados hermanos, de los que están escuchándome, cómo Dios se le reveló. Nunca he olvidado cómo Dios se reveló a mi vida. Y estaba siendo yo rebelde, insensato, porque no encuentro las palabras para describir cómo estaba mi vida. Pero también recuerdo aquel que parado en la puerta de una iglesia extendió sus brazos y me invitó a seguir para que me reconciliara con él. Y se manifestó. Y yo sé que, porque yo tengo la oportunidad de hablar, pero si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar, dirían lo mismo me pasó a mí.
Y qué hermoso es poder reconocer eso. Qué hermoso es entender eso. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Hay otros que no lo han hecho. Hay otros que no han podido encontrar esa manifestación, digo yo, sobrenatural, que transforma la vida, que la cambia, que encuentra la paz verdadera. Es así que actúa él. Y el versículo 21, pero acerca de Israel, o sea que sí estaba hablando de los gentiles clarísimamente en el versículo 20, es muy claro, a veces uno dice, no, pero no tengo que forzar el texto es claro. Gentiles judíos, gentiles entiendan a los judíos, judíos, mire, esta es su condición, gentiles, esta es su condición, gentiles entiendan, o sea, esta mezcla es hermosa. Pero acerca de Israel dice, todo el día, escúchenme, estas palabras tan contundentes, todo el día extendí mis manos a un pueblo. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuándo en el tiempo y cuánto tiempo? Todo el día. Extendí mis manos a un pueblo y lo califica de dos cosas, rebelde y contradictor. Rebelde porque solamente hay rebeldía cuando hay desobediencia. Y recuerde que en el versículo 15, 16 dijo, mas no todos fueron obedientes. O sea que está sustentando la rebeldía. Que no creyeron. ¿No creen en quién? ¿En quién? ¿En quién no creen? En Cristo. Esto no se trata de otra cosa, sino de recibir a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Son rebeldes, desobedientes. Conocen, mire, hermanos, para demostrar la rebeldía, Pablo con mucho amor consiente a este pueblo y los lleva a Deuteronomio, los lleva a Salmos, los lleva a Isaías y le recuerda, le pone los máximos, o sea, le pone inclusive a Moisés sus palabras en un cántico de alabanza. Y contradictor quiere decir un pueblo que no responde, un pueblo que refuta, un pueblo que habla en contra, un pueblo que reniega, un pueblo que niega. Diríamos, gloria a Dios que no somos judíos. Pero escúchenme, ¿cómo invocarán a Dios? Entonces, es bueno terminar entendiendo este mensaje. Y escúchenme, todo el día extendí mis manos a este tipo de pueblo, a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Podemos ver mayor amor? ¿Podemos conocer mayor amor? Y yo no sé si todos los que a mí me están escuchando han invocado el nombre de Jesús. No sé si lo han invocado. Y si lo han invocado, ¿han creído? O sea, han reconocido que Jesús es el Señor. Ahora sí podemos entender los versículos anteriores perfectamente. Ahora sí podemos entender que si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que se levantó de los muertos, aquí está la tesis, aquí está todo, aquí está el Evangelio pleno y puro. Serás salvo. Es la salvación de personas
como hemos visto acá, insensatas, rebeldes, contradictoras. Él empezó diciendo que su deseo era la salvación de Israel y terminó con la salvación de todo el mundo. Cristo vino a los suyos no le recibieron, pero hay un pueblo que él se le manifestó, que no le conocía, que pudiésemos entender esto. Quisiera hablar más, pero el pastor Mario dentro de 8 días va a compartir el capítulo 11, que con él termina él hablando estas cosas tan hermosas sobre el pueblo de Israel. Y si yo quisiera aplicar esto a nuestras vidas, quisiera hacer muchas preguntas, muchas. Entre esas, si somos rebeldes, si realmente obedecemos su palabra, porque como hemos visto es a través de su palabra que Él se ha revelado a nosotros. Y hemos podido creer que Jesucristo es Dios. Quisiera que termináramos orando y dándole gracias a Él por esta palabra tan hermosa, por esta palabra tan bella, en estos 7 versículos, 8 versículos, para terminar de entender la justicia que es por fe. Y el centro, Jesucristo, quien justifica, quien equilibra al rebelde, al insensato, al pecador, al contradictor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. No paramos de ver tu gran amor hacia nosotros. No paramos de ver tu misericordia hacia nosotros. No paramos de conocerte. De ver cuán infinitas son las maneras en que tú llamas a nuestro corazón, en que tú golpeas a él para que te escuchemos y te creamos. Pero también nos impulsas a que hablemos de ti, a que no solamente esta palabra se quede en nuestro corazón, sino que la podamos confesar con nuestra boca a otras personas, para que ellos, a través de escuchar estas palabras, también puedan creer, también puedan ser salvos, Señor. No nos permitas, Señor, ser egoístas y guardar este regalo inmenso de la salvación solo para nosotros. Oh Señor, no nos permitas callar, guardar silencio al rebelde, al necesitado, al contradictor, al humilde, al altivo, al desamparado. Todos necesitamos de ti. Todos necesitamos de tu palabra. Todos necesitamos de tu salvación. Todos necesitamos de tu amor. Todos necesitamos de tu paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, eh, recordemos que el día martes a las 7 de la noche continuaremos con nuestro devocional. Nuestro pastor Mario estará compartiéndolo y seguirá enseñándonos de estas hermosas palabras que están escritas para poderle conocer más. Un abrazo muy grande a toda esta familia de Casa de Oración y nos veremos en nuestra próxima oportunidad.